Hola a todos, bienvenidos a ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. ¿Saben ustedes cuál es la importancia de una evolución o revolución tecnológica? Ese será uno de nuestros temas el día de hoy. Y para eso nos acompaña el maestro Miguel Ángel Pérez, que es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestro Miguel Ángel, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Gracias. Con este tema de que cualquier momento podemos estar en sus pantallas o en sus dispositivos, bienvenido, maestro. Gracias. Amigos, para conocer más sobre la experiencia del maestro, vamos a ver esta breve semblanza. Miguel Ángel Pérez Álvarez cuenta con una licenciatura y una maestría en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tiene estudios de especialización en educación a distancia en el Fitchburg State College, Massachusetts, y en diversas universidades latinoamericanas. Desde 1990 es profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene gran relevancia su trabajo sobre ética, aprendizaje y tecnologías de la información, que ha sido publicado en diversos números de las revistas International Review of Information Ethics e Información Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Como ven, el maestro Miguel Ángel Pérez es experto y sobre todo ha trabajado mucho el tema de tecnología y además sobre todo vinculado a la educación. Maestro, ¿estamos transitando una evolución, revolución o en dónde estamos en el tema de tecnología? Porque creo que esta cuarta revolución industrial que hoy vivimos, no tenemos muy claro hacia dónde vamos, maestro. Yo creo que estamos ante la presencia de un proceso absolutamente revolucionario. En toda la historia de la humanidad, quizás desde que se potenció la capacidad de los seres humanos con máquinas que le dieron a nuestro cuerpo nuevas formas para llegar más lejos, para ver más lejos. La tecnología digital, que hoy está extendiéndose en la mayoría de las actividades de los seres humanos, tiene un carácter revolucionario en la medida en la que la forma en la que pensamos y conocemos y aprendemos está sufriendo cambios que nunca antes habíamos visto. Así es que creo que estamos hoy frente a una revolución, puesto que se está de alguna manera rompiendo la forma en la que la sociedad humana está y estaba organizada. Sí, creo que estamos frente a una revolución. Esta revolución evidentemente parece que está transitando, porque no tenemos muy claro cuando otras revoluciones que transformaron nuestro sistema económico, a veces, y también el sistema social, el sistema político que se transforma, evidentemente, estos cambios digitales están ahorita en proceso, se están consolidando. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque pareciera que hay mucha desinformación. Después de una etapa en la que estos procesos que usted explica ahora sufrieron una modificación profunda en quizás la primera década de este siglo, estamos entrando en una fase en la cual la difusión de esas tecnologías en las actividades cotidianas es cada vez más profundo y tiene un impacto de naturaleza social más amplio. Yo creo que estamos ya en una etapa de pleno desarrollo y que probablemente en la próxima década estemos viviendo una etapa de consolidación del cambio tecnológico en la sociedad humana. Maestro, ¿el punto de cambio de esta revolución es el Internet y las computadoras? Yo creo que esencialmente es el uso de tecnologías digitales conectadas a través de Internet. Y hay una etapa que se inicia recién que tiene que ver con la conexión de las cosas y de los sistemas autónomos a la red. Yo creo que eso va a marcar la etapa de consolidación de las tecnologías digitales en la organización de la sociedad humana. Hablamos de esta revolución o revolución digital que también acompaña a todo un proceso industrial que también se llama la industria 4.0, maestro. Así es. Al estarse modificando los procesos
de producción industrial ligados a sistemas autónomos y sobre todo robóticos, la transformación de la forma en la que la sociedad humana está organizada, pero sobre todo la forma en la que está organizada la actividad económica y social y política de la que hablaba usted hace un ratito, está sufriendo una profunda, muy profunda transformación. En esta parte me parece y creo que es un debate que tenemos a nivel también sociedad, que si vemos las computadoras, el Internet, hoy en día ya muchas sociedades han avanzado hacia la cobertura, pero creo que el tema todavía de brecha digital es algo que hay que superar, ¿no? Sí, yo creo que al parte de la marca profunda de la revolución que estamos viviendo, tiene que ver con el tema del acceso para todos los seres humanos. Habíamos vivido en la revolución industrial una brecha entre los que tienen y los que no tienen. La incorporación de las tecnologías digitales ha marcado una nueva brecha entre los que saben y los que no saben, y ahora entre los que tienen el acceso a la modificación de su modelo cognitivo y los que no pueden acceder a ese modelo cognitivo. Entonces están acumulando en realidad 3 brechas. Y es importante que las sociedades humanas, que los sistemas políticos democráticos contribuyan a superar esa brecha de una manera cada vez más veloz, porque así es la velocidad también de la transformación digital, que incorpore a aquellos que han quedado marginados de esa participación de los cambios, ¿no? En esta parte, maestro, ¿cómo podríamos establecer un parámetro de igualdad digital o de accesibilidad? Porque si lo vemos, estos procesos de automatización que ya son 100% digitales, primero lo vimos en una era industrial, ¿no? Donde prácticamente las máquinas eran los que estaban generando esta nueva economía, pero en esta era digital, donde ya transitamos a nuevos desarrollos, nuevas ventas, gran parte del comercio mundial ya es 100% digital. ¿Cómo podemos tener un parámetro? Hay países que han avanzado mucho, el caso de los países orientales, Estados Unidos no se diga, y hay otros países de Europa que también se han consolidado. ¿Cómo podemos ir transitando? ¿Cómo estamos en esta parte? Yo creo que México es quizás una de las partes del mundo, especialmente la región latinoamericana, de mayor oportunidad para el desarrollo. En México ya hay más de 60 o 70 millones de dispositivos digitales a los que conocen como smartphones o teléfonos inteligentes. Esto nos habla de que cada vez es mayor el universo de personas que tienen acceso a estas tecnologías. Entonces me parece que el tema ahora va a ser el tema del acceso al Internet, que el gran reto que va a afrontar México en los próximos años tiene que ver con el tema del acceso a la red. Si bien es cierto que nuestro país tiene una amplia cobertura, aún hay regiones muy apartadas que no son desde el punto de vista comercial rentables, que están exigiendo una expansión veloz del acceso a Internet. Yo me imagino que el proceso que se antoja más retador, justamente por la dificultad que tiene nuestra geografía para llegar a todos, es el de poder dotar a los seres humanos que viven en nuestro país de acceso a la red. En esta brecha digital que lo que vemos hacia cómo conectarnos, y además algo que es muy importante, doctor, y que usted ha trabajado mucho, una vez que estamos conectados, ¿qué hacemos? O sea, hablamos de un tema de habilidades digitales. Doctor, maestro, ¿qué son las habilidades digitales? ¿Cómo podemos entenderlas, sobre todo en esta revolución tecnológica? Sí, yo creo que cuando surgieron las tecnologías digitales de una manera masiva hacia los años 80 del siglo pasado, se trataba de aprender sobre la tecnología, aprender la tecnología. Después, en la segunda parte, que quizás tiene que ver con estos últimos 20 años, aprendimos con la tecnología. Y en esta parte que iniciamos ahora, digamos en la fase de consolidación de las tecnologías digitales en la sociedad humana, tenemos que aprender en la tecnología. Yo creo que uno de los temas ahora es que tenemos que aprender cómo manejar las tecnologías, cómo aprender con las tecnologías, y en esta etapa superior en la que nos encontramos, los docentes, los padres de familia y todos aquellos que estamos conviviendo con los más pequeños, con los más jóvenes, tenemos el reto de ver cómo logramos que ellos desarrollen nuevas habilidades, no solo tecnológicas, sino habilidades cognitivas y metacognitivas mediadas por la tecnología. Yo creo que el gran reto y la tercera brecha de la que yo hablaba hace un rato tiene que ver con cómo vamos a lograr que las personas utilicen los dispositivos digitales y el acceso a la red para poder aprender de una manera distinta. El gran reto
me parece, de nuestro tiempo, es cómo vamos a desarrollar un nuevo modelo cognitivo que esté mediado por la tecnología. Ello implica cosas tan complejas como, por ejemplo, cómo vamos a hacer que los niños aprendan a entrenar máquinas para que aprendan a colaborar con las máquinas. Los niños tienen que aprender cómo van a colaborar con los sistemas autónomos, de tal manera que los seres humanos no vean a los robots o vean a los sistemas autónomos como un competidor, sino como un colaborador. Lo cual plantea un conjunto muy vasto de retos en términos de la pedagogía y de la educación, porque los maestros tenemos que aprender cómo retar a los chicos para que puedan, a partir de trabajar en retos intelectuales mediados con tecnología, desarrollar nuevas habilidades de conocimiento y habilidades sobre cómo conocer con la mediación de la tecnología. En esta parte convive también, porque evidentemente los maestros fueron otra brecha generacional pertenecen a otro grupo de generación, y los famosos millennials, son centennials, todos los jóvenes que ya están en otra era digital, que ya nacen con esta tecnología, pareciera que hay una convergencia y a veces en algunos puntos hay encuentros para poder transitar. ¿O cómo se está dando esta convergencia de distintas generaciones con el uso de la tecnología? Me ha tocado llevar proyectos de tecnología a escuelas, a muchas escuelas, cuando menos 4 o 5 grandes proyectos en escuelas en las que introdujimos el uso de tecnologías. Y esta idea de que los niños o los jóvenes ya nacen siendo digitales es una idea que no tiene mucho sustento. En realidad me he encontrado con adultos que son muy buenos en el manejo de tecnologías digitales y niños y jóvenes que no lo son. Entonces, no hay que partir de la idea de que todos o algunos ya nacen, digamos, con ciertas habilidades o disposición para lo digital. Es necesario que todos, adultos, jóvenes, niños, todos, aprendamos a mediar nuestros procesos intelectuales con tecnologías digitales. Sin embargo, algo que sí es cierto es que en las aulas muchos profesores que no crecieron en el conocimiento de la mediación tecnológica del aprendizaje ven a la tecnología como un disruptor. Incluso se oponen a que las tecnologías estén dentro del aula. Esta etapa, digamos, de oposición al uso de las tecnologías en educación ha sido paulatinamente superado. Yo creo que hoy en día ya es un grupo muy pequeño el de los profesores que sostienen que la tecnología es disruptora. En realidad, lo que hace falta es que los profesores estudien cuál es el impacto que ha tenido la tecnología en el modelo cognitivo humano. Voy a dar solamente algunos ejemplos. Maestro, en este punto, ¿le parece si pasamos al siguiente bloque y podemos ir a un breve corte? Claro, con todo gusto. Gracias, maestro. Amigos, estamos platicando con el maestro Miguel Ángel Pérez, experto sobre todo en tecnología educativa y en aspectos de lo que tiene que ver con una evolución o revolución tecnológica. No le cambien, regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con Miguel Ángel Pérez. Maestro, nos has comentado sobre la revolución tecnológica que ya es inminente, pero además nos querías dar y ejemplificar sobre cómo mediar la tecnología para transitar en un proceso que evidentemente tiene que ir acompañado con la educación. Fíjate que en las experiencias que he tenido a lo largo de los años con profesores, me parece que todavía les falta comprender cuál fue el impacto que tuvieron estos 20 o 30 años de evolución tecnológica en educación. Por ejemplo, cuando surgió la World Wide Web en los 90, los niños y los jóvenes empezaron a crecer en medio de una interacción con contenidos digitales que no se leen de arriba a abajo y de izquierda a derecha como estábamos acostumbrados quienes aprendimos a leer en el texto impreso. Cuando tú entras a una página web y encuentras un hipervínculo y le das un clic al hipervínculo, saltas de un contenido a otro. Quizás un día estabas leyendo un texto sobre literatura española y de repente encontraste que en el margen había una promoción de un viaje a España. Entonces diste un clic y te llevó eso a la página de una línea aérea. Después picaste el clic de una línea aérea para ver un descuento o una promoción. Y cuando estabas investigando a lo mejor sobre el Quijote de la Mancha, terminas comprando los boletos para tus próximas vacaciones. Esta forma de leer que tienen los niños y los jóvenes a partir de la aparición de los hipervínculos en los años 90 generó un cambio importante en la forma en la que los niños y los jóvenes leen. En un libro de Nicholas Carr sobre la historia del Internet y cómo ha transformado nuestro modelo cognitivo, Carr explica que los niños y los jóvenes de hoy leen y escriben de una manera distinta a como leímos
leemos y escribimos los que pertenecemos a las generaciones anteriores a la World Wide Web. Eso te habla de una forma muy específica de efecto de la tecnología digital en la forma en la que las personas conocen. Entonces, es importante que los maestros entiendan cuáles son los fenómenos que se están produciendo en la vida cotidiana de los niños y de los jóvenes para que puedan retomar esto. Yo te preguntaría, ¿cuántos de los currícula de la materia de comunicación o de español en las escuelas incorporan la producción de contenidos utilizando hipervínculos o lenguaje marcado con hipertextos? Eso debiera ser parte de la educación que damos en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque los niños y los jóvenes están acostumbrados a leer de esa manera. Entonces, si los enseñásemos a escribir de esta manera, podríamos encontrar ya una nueva habilidad para que esta aparente brecha digital se superase. Los profesores tendrían que saber cómo leer y escribir con hipervínculos. Ese es un ejemplo, pero te puedo dar otros más. Hay ejemplos, por ejemplo, con los temas de visualización. Los niños y los jóvenes de hoy en día crecen en una espacio donde toda la expresión se da a través de imágenes. Entonces, el aprender, por ejemplo, a escribir visualizaciones desde una simple fotografía, un meme o un emoji para poderse expresar es fundamental para los chicos. Ellos pueden escribir novelas enteras utilizando este tipo de herramientas y los adultos no las conocemos, cuando menos los adultos de las generaciones que somos anteriores a la aparición de las tecnologías digitales. Entonces, los profesores que pertenecen a nuestras generaciones, que actualmente quizás tengan 60, 50, 40 años, tienen que entender cuáles son las nuevas formas de expresión. Hace unos años, en 2015, obtuve un premio de buenas prácticas en educación a distancia de Iber Virtual por un ejemplo muy simple de experimento que realicé con mis estudiantes. Utilizando Twitter y un aula virtual creada en Twitter, le pedí a los estudiantes que leyeran contenidos que publicaba yo en un periódico digital de curaduría automática. Ni siquiera lo escribía yo, lo hacía un robot. Los chicos leían estos textos, estos artículos, y después tenían que publicar en el aula en Twitter 5 o 6 tweets respecto a los contenidos. Los contenidos, como no los escribía yo, sino que eran curados por un robot, tenían lo último de la información que aparecía sobre tecnología y educación. Entonces los chicos estaban tuiteando semanalmente 5, 10, 15, 20 tweets. Al finalizar el semestre, tomé todo lo que habían publicado en Twitter y lo puse impreso con un procesador de texto en páginas. Resultaba que los chicos habían escrito a lo largo del semestre mucho más cuartillas de lo que mis estudiantes entregaban cada semestre como trabajos impresos. Eso te habla de que los chicos leen y escriben mucho más que antes, pero como lo hacen en medios que no son los medios tradicionales, pareciese que leen menos y escriben menos. La crítica de Nicolás Carr es ¿por qué leen y escriben menos los estudiantes en las universidades? De ahí su estudio y de ahí saqué la idea que me ha resultado muy interesante para entender que los chicos hoy leen y escriben de otra manera. Entonces, lo que me pareció más sorprendente del texto de Carr es que cuando se puso a estudiar las tradiciones y costumbres de los profesores, se dio cuenta que los profesores que se pasaban al mundo digital, así que empezaban a utilizar teléfonos inteligentes, etcétera, iban menos a las bibliotecas y leían menos, igual que sus estudiantes. Entonces, se preguntó también qué estaba pasando con los profesores y encontró con que los materiales de lectura que son digitales, que las escrituras y publicaciones de los profesores, como es el caso mío, a través de la curaduría automática, escribimos aparentemente menos, pero hoy leemos y escribimos más que antes. Si te pones a pensar lo que escribimos, por ejemplo, en nuestros informes a través de tecnologías digitales, en mensajes de texto, en WhatsApp, etcétera, etcétera, hoy publicamos más. Además, el hecho de incorporar las formas audiovisuales de expresión, por ejemplo, como Instagram, TikTok o cualquiera de las nuevas plataformas, nos lleva a tener que manejar un nuevo tipo de expresión, la expresión visual, la expresión audiovisual. Y esto no lo estudiamos nosotros en las universidades cuando éramos estudiantes, cuando nos incorporamos a la práctica docente, esto no existía. Entonces, es necesaria, la nueva revolución es una nueva revolución de la formación docente. Los profesores tenemos que asumir nuevas formas de formación docente, de nuevas formas de capacitación, para podernos garantizar el que tengamos una formación lo suficientemente amplia para poder asumir los impactos de esas nuevas tecnologías y en lugar de estarlo viendo como simples espectadores, empezar a administrar y a gestionar su uso en educación. Maestro, con lo que has comentado, me viene nuevamente una experiencia, sobre todo que fue muy sonada en esta transición digital, que fue el famoso agujero en la pared, ¿no? Que creíamos que la tecnología per se iba a transformar una comunidad y que me parece que sin este componente, si bien hemos cambiado nuestras formas de consumo, de retención, nuestras formas de producción también,
y yo creo que también si transitamos en esta parte de una educomunicación, porque me parece que el punto de vista vuelve a ser la comunicación, ahora el video, las redes sociales, que me parece que también es un paradigma de cómo tomarlas en esta parte educativa, y el propio creador de este paradigma del agujero en la pared, después de varios años también de ver este comportamiento, dice, no hay que dejar a los niños solos. Uh-huh. ¿A qué se refiere con esto? Hay 3 diferentes impactos. El primero, la necesidad de darle los elementos para que se expresen. El segundo, el dominar las tecnologías para poder darse cuenta de lo que saben a la hora de expresarse. Y la tercera, la responsabilidad en la que incurrimos cuando ponemos a un niño en Internet sin ninguna supervisión, porque es el equivalente a dejar a un menor en la vía pública. Entonces, me parece que son 3 las diferentes responsabilidades y habilidades, parece un poco paradójico, pero lo son, no lo son, es el tener las habilidades para proteger, educar y dotar a los chicos. Y por otro lado, el de tener nosotros esta capacidad para poder armar un nuevo escenario y nuevas experiencias de aprendizaje mediadas por tecnología. Entonces, me parece que aquí se presenta una oportunidad muy grande para los docentes para ser protagonistas de la revolución digital, en la medida en que podamos dotar a los chicos de estas nuevas formas de expresión, pero también de pensamiento. En mi trabajo con programación de computadoras con niños y en el trabajo con programación de robots con niños y mi trabajo de aprendizaje de inteligencia artificial con niños, lo que he descubierto es bien interesante. Cuando los chicos son retados para diseñar un algoritmo para un robot, para un programa de computadora o para entrenar a una máquina, se ponen en juego habilidades metacognitivas de los niños de una enorme importancia, porque ocurre cuando el chico pone en juego el algoritmo con el robot, se da cuenta de los procesos intelectuales que él está utilizando. Y ese diálogo del niño con sus propios procesos intelectuales le dota de nuevas habilidades metacognitivas. Entonces, yo creo que el hecho de programar, de aprender a diseñar algoritmos, el hecho de programar un robot o de programar un sistema autónomo, de entrenar una máquina, debieran ser la parte esencial de la educación de hoy en día. Porque si yo hago un programa, un algoritmo, para que el sistema, por ejemplo, pueda calcular, identificar, discriminar cifras, etcétera, etcétera, hacer una tarea que se espera para un ser humano. Esto le puede dar al chico un nuevo nivel de habilidades intelectuales. En esta parte se ha hablado mucho a nivel internacional y nacional con la formación STEM, es decir, retomar en los sistemas educativos y en la parte docente la ciencia, la tecnología, la ingeniería, alguien ya también le ha incorporado las artes. Esto es algo que vamos transitando hacia eso para que la robótica, la programación, empecemos a generarlos, porque México ha tenido destacados papeles en algunas escuelas, el Politécnico a nivel internacional ha tenido varios reconocimientos en robótica. Sí, me parece que la cuarta revolución industrial en términos de revolución digital y en términos de revolución digital en la educación necesariamente tiene que pasar por el tema de la programación y del coding, y eso implica involucrarlo en la enseñanza de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas y del arte. Es más, si nosotros utilizásemos como base la programación para lograr el desarrollo de habilidades científicas o de matemáticas, etcétera, estaríamos frente a una etapa superior de desarrollo de la cognición humana. Entonces, estoy completamente convencido que el STEM, especialmente si está dirigido hacia las niñas, que hoy en día son protagonistas del cambio, estaríamos frente a un proceso de enorme relevancia para nuestro país. El cambio en nuestro país se va a tener que hacer a través de la programación de computadoras, del coding, se va a tener que hacer a partir del STEM y se va a tener que hacer a partir del coding del STEM en las niñas. Si nosotros educamos a nuestras mujeres, a las mujeres de nuestro país, para que puedan utilizar este tipo de tecnologías, para que puedan hacer programas, para que puedan dialogar con la inteligencia artificial, etcétera, estaremos viendo en el corto plazo un cambio, yo diría casi cuántico en la forma en la que nos estamos desarrollando. En un país como el nuestro, en el que más de la mitad de los habitantes son mujeres, me parece que el gran reto de la educación es dotar a las mujeres de todo el conocimiento científico, tecnológico, ingenieril, de las matemáticas y del arte mediado por tecnologías digitales.
Empoderar a las niñas, como sea. Me parece que sí, es decir, la tecnología per se, hablando del agujero en la pared, solamente es relevante si la persona es capaz de dominar la tecnología en el contexto de su vida cotidiana. Porque aprender la tecnología por la tecnología no es relevante. Cuando yo empecé a utilizar robótica con niñas, recuerdo que uno de los primeros temas decían, eso es para hombres. Y para poder superar esa sensación de parte de las mujeres es importante que lo integren en su vida cotidiana. Si una mujer es capaz de diseñar programas que le puedan ser útiles en su vida cotidiana como ingeniera, como responsable de la gestión de una empresa, etcétera, 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 ahí sí tenemos un significado para las personas que lo utilizan, en particular para las mujeres, y en ese sentido van a poderlo integrar. Gracias, maestro, por sus conocimientos. Amigos, estamos en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. No le cambien, regresamos. Si quieren mandarnos algún comentario por redes sociales, recuerden, TV Educativa MX en Twitter, Facebook e Instagram. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando con el maestro Miguel Ángel Pérez. Maestro, ya nos has narrado la importancia de esta revolución tecnológica y cómo hacemos que la tecnología, mediada de manera adecuada, pueda ser un elemento de transformación. En México han existido distintas experiencias para incorporar el uso de la tecnología. Propiamente esta casa de estudios ha trabajado en lo que fue la telesecundaria, ¿no? Un proyecto que tiene casi 60 años de haber sido incorporado y donde usaron tecnología satelital y llegaron a otras unidades, otras comunidades remotas. Y después surgieron políticas mediadas por la tecnología satelital, televisión, la computadora y otras que han venido ya a partir de programas desarrollados como Enciclomedia, habilidades digitales para todo. Pero ¿qué hemos hecho en este lapso? ¿Qué recuento podrías tú, desde tu experiencia, decir, hemos avanzado, no hemos avanzado? Y además a nivel internacional ha habido también otras políticas. Yo creo que México ha ido escalando, y no sé si sea la palabra correcta, pero ha ido subiendo una serie de escalones conforme la tecnología ha ido evolucionando. Yo creo que el gran reto que ha tenido México es que su sistema educativo es un sistema educativo muy grande. Es decir, la amplitud del grupo humano al que se tiene que llegar es de tal dimensión que todas las experiencias que hemos conocido en otros países son muy pequeñas si consideramos la escala de este país. O sea, México en realidad tiene un reto porque es una población inmensa. Entonces, cuando tú quieres hacer llegar infraestructura tecnológica a las escuelas, lo que te encuentras es que es un grupo tan grande que por más esfuerzos que se hacen en recursos, en capacitación, etcétera, nunca alcanzas a cubrir el universo entero de la población. Todos los esfuerzos que he conocido de parte del Estado mexicano en los últimos 30 o 40 años, no me parece ninguno de ellos se pueda considerar como fallido. En todos los casos se ha logrado avances, pero nunca logramos la cobertura universal. Y eso, si no se logra en salud, imagínate si se va a lograr en términos de cobertura tecnológica. Entonces, me parece que el gran reto que tiene nuestro país es básicamente de cobertura. O sea, ¿cómo hacemos que llegue a todos? Y entonces es donde se tiene que poner en juego más la imaginación de tipo político y la imaginación de tipo pedagógico que el puro reto técnico. Porque si quisiéramos llegar a una tecnología de 1 a 1, es decir, que cada niño en México, cada adolescente en México tenga un dispositivo digital, en realidad estamos apostando a un imposible, porque estaríamos hablando de miles de millones de dólares, y esto, o de pesos, ¿no? En este caso me parece que es un esfuerzo que no le veo propósito. En cambio, me tocó, por ejemplo, hacer un proyecto en una escuela en Chiapas, en una zona bastante apartada, y tenían una computadora con una conexión satelital a internet, y tenían una televisión de la telesecundaria. Entonces, con esos 3 elementos, una televisión, un aula de telesecundaria, una computadora a internet, se hicieron cosas formidables. ¿Sabes cómo? Dentro del salón de clases se organizaban áreas de trabajo. Entonces los chicos tenían de repente que trabajar en una investigación bibliográfica y tú sacaban libros, etcétera, ¿no? Después pasaban a otra área donde empezaban a escribir una serie de elementos para un guión. Después se iban a la computadora y empezaban a escribir un texto que iban a leer. Y después se iban a internet y subían, además, no en línea, se subían batch a través del enlace satelital, su programa de televisión. Entonces los chicos estaban practicando leer, investigar, escribir, reducirlo a un contenido digital, luego grabar, luego subirlo a internet. Esto necesitabas una computadora y una conexión a internet.
¿Qué pasa si nosotros, poniendo en juego nuestra imaginación pedagógica, empezamos a organizar dentro de las aulas de México experiencias que involucren la mediación tecnológica, pero no una mediación que sea todo el tiempo, todo el grupo, todos los alumnos al mismo tiempo trabajando con esto? En la vida diaria eso no lo hacemos. En la vida diaria, cuando tú vas a hacer un programa de televisión, ves al señor que está trabajando con la cámara, a la chica que está trabajando con el maquillaje, el chico que está escribiendo el guión, al floor manager, etcétera. Tenemos una división del trabajo. Dentro de tu oficina tú tienes a la chica que se dedica exclusivamente a producción, etcétera, el que va a hablar frente a la cámara. Esta división la podemos practicar dentro de las aulas, de tal manera que aprendamos a hacer cosas como aprender matemáticas. Entonces, mientras un chico está investigando en la parte bibliográfica respecto al problema y cómo lo va a resolver, otro grupo de chicos está recibiendo un reto de alta demanda cognitiva y lo está escribiendo en el papel, y otros van a ir a sentarse frente a una computadora para trabajar con Khan Academy y a lo mejor ver de qué manera se puede aprender matemáticas, y otros más allá van a estar con un dispositivo programando un robot para que represente en el piso la fracción como parte del todo. Y entonces, ¿qué tienes? Tienes aprendizaje de las matemáticas, donde hay mediación tecnológica, pero no se requiere necesariamente tener 10 tabletas o 20 computadoras. Debes tener una computadora, una tableta, un robot y un grupo de 20 niños en las que la imaginación pedagógica reta a los chicos en diferentes momentos de un proceso intelectual, ¿me entiendes? Creo que esa es la parte en la que tenemos que invertir imaginación y formación de los docentes. No se trata de anteponer la tecnología al proceso educativo. Hay que poner el proceso educativo y ver en dónde puede ser útil la tecnología digital. Si nuestro verdadero propósito es que los chicos desarrollen habilidades cognitivas y metacognitivas y construyan nuevos conocimientos, la tecnología funciona en algunos momentos, pero tú y yo ahorita en este momento no estamos trabajando con un dispositivo digital, estamos conversando, estamos pensando en voz alta. Este proceso intelectual no requiere necesariamente que tú te metas ahorita a internet y busques cosas, ¿me entiendes? Entonces hay que entender cómo se construye la inteligencia humana, qué procesos intelectuales se ponen en juego en la educación y qué elementos necesitamos. A lo mejor necesitamos un abaco, a lo mejor necesitamos una calculadora, a lo mejor necesitamos hojas de rotafolio, a lo mejor necesitamos escribir en el pizarrón, a lo mejor necesitamos que los chicos se sienten durante unos minutos a discutir cómo resolver un problema. Esto es la parte fuerte. Introducir la revolución digital en educación no significa introducir la tecnología de una manera masiva en todos los salones a toda hora, que eso es lo que genera la disrupción. Yo recuerdo a muchos profesores, compañeros en escuelas en las que poníamos un sistema de one-to-one, es decir, una computadora para cada chico, pidiendo a los chicos que guardaran la computadora porque los estaba distrayendo dentro de la clase. Y eso te habla de la incapacidad para poder entender cómo el proceso educativo se antepone al proceso técnico. No es un tema de darle a todos los chicos y dotar a todos los chicos de computadoras o de tecnología, sino de generar experiencias de aprendizaje en las cuales la tecnología tiene un papel, una función en momentos y procesos determinados. En esta parte, hace un par de años, también la OCDE recomendó a muchos países que no bastaba solamente con entregar tecnología per se, sino había que trabajar en los contenidos. Y en esta parte que has estado comentando, hay algo que es fundamental. No sé si sea un concepto adecuado, que se habla de pedagogías digitales. O sea, tendríamos que trabajar en esta parte que has comentado de aprendizaje colaborativo con pedagogías digitales, más allá de repartir tabletas, porque evidentemente pues muchos países hicieron grandes inversiones en recursos sobre todo, y que además la tecnología pues como tiende a cambiar de manera muy rápida, los equipos se desactualizan también. Entonces eran procesos interminables, inversión y sobre todo actualización, y pareciera que este ciclo no acaba. ¿Crees tú que habría que trabajar en otras cosas en este punto de pedagogías digitales? Sí. Creo que necesitamos pedagogías digitales, necesitamos epistemologías digitales y necesitamos neurociencias en la educación. Cuando publica Roger Bartra su Antropología del Cerebro, menciona un texto en unas cuantas páginas de Wilson que se llama The Boundaries of the Mind, las fronteras de la mente. Lo que él establece es que nuestros dispositivos digitales son hoy nuevas formas de exocerebro, complementan nuestra actividad intelectual. Entonces, si nosotros no entendemos cómo las tecnologías digitales están transformando en el modelo cognitivo humano, no podemos repensar la función de la digitalidad y de los dispositivos digitales dentro del aula desde una perspectiva estrictamente pedagógica. Ahora, las neurociencias han encontrado que el contexto cultural sí transforma la plástica cerebral, cosa que los filósofos de entrada no aceptábamos y no considerábamos y no estudiábamos. Entonces hace falta una nueva epistemología, cómo conocemos con la mediación tecnológica. Si estudiamos desde la perspectiva de la epistemología y de la pedagogía, cómo generar nuevas experiencias
de tipo educativo, en las cuales la mediación tecnológica tenga un papel, como se hace un rato, una función específica y determinada, entonces no podemos aprovechar la revolución en educación, la revolución tecnológica en educación. Me parece que ahí surgen un montón de oportunidades. Quizás las nuevas carreras tendrían que ver con pedagogías digitales, con epistemologías digitales y algo interesante, ya que hablamos de aprendizaje de máquinas, ¿quién va a preparar a los maestros y a los estudiantes, a los niños, para que medie esta relación y este diálogo entre los niños y las máquinas, entre los niños y los robots? Me parece que ahí hace falta un campo importante de reflexión de parte de los pedagogos, de los filósofos y de los neurocientíficos para poder entender el proceso y para poder entrenar y capacitar a los profesores para que aprovechen esta revolución en el nuevo modelo cognitivo que con nosotros o sin nosotros están viviendo los niños y los jóvenes. En esta revolución tecnológica hay 3 componentes dentro de muchos más que tiene que ver con el Big Data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Estos 3 componentes, ¿crees que transformen radicalmente el sistema educativo? Sí, de hecho lo están transformando y no nos estamos dando cuenta. Porque si un niño llega y le dice a Alexa o cualquiera de esos dispositivos de inteligencia artificial que hay en algunas casas ya, y interactúa con la cosa, es decir, si le dice, por favor ponme música, no nos percatamos, pero el niño se está acostumbrando a dialogar con una cosa que está conectada a Internet y que tiene inteligencia artificial. Es más, en un estudio que leí recientemente, se preguntaban por qué los niños le gritan o insultan a la inteligencia artificial cuando no les entiende. Fíjate las implicaciones que eso tiene en términos de la formación del carácter del niño, que tiene que ver en el tema de las relaciones con los otros seres humanos. Imagínate lo que tiene que ver en las implicaciones de tipo ético en cuanto a cómo debes tratar a las otras personas o a los robots. Parece una tontería, pero vamos a tratar a los robots de una manera distinta a los otros seres humanos. Es decir, parece una pregunta fuera de lugar, pero nuestros hijos, tus hijos van a tener que interactuar o están interactuando ya con inteligencia artificial. Tú puedes hacer un pedido a una empresa de mensajería para que vaya a recoger un paquete a tu casa y no estás hablando con una persona, estás hablando con un robot. Entonces, eso plantea una serie de incógnitas y de preguntas, de cosas que tenemos que investigar. ¿Cómo va a desarrollarse la inteligencia de un niño que está interactuando con inteligencia artificial? Ahora, el Internet de las cosas implica también que cuando tú llegas a tu casa, la cosa está determinando cuál es tu conducta y está generando una base de información y datos que se están almacenando en algún lugar en el mundo. Entonces, estás generando con tu conducta cuando compras, cuando ingresas al teatro, cuando leen tu boleto, cuando te subes a un avión, etcétera. Estás generando datos y datos y datos que están almacenándose en alguna parte. Cuando vas al hospital y toman tus registros médicos y anotan ahí los resultados de tus análisis clínicos y quedan ahí guardados esos datos, toda esa información constituye una base inmensa que de alguna manera nos perfila. Tenemos, como dicen, ya una biografía digital, tenemos una identidad digital y esa identidad digital plantea también un conjunto muy vasto de riesgos y también un conjunto de oportunidades, porque a diferencia de mi generación, donde a lo mejor no había ni siquiera cartilla de vacunación, hoy en día tenemos un registro muy detallado de la salud de nuestros hijos y vamos a tener probablemente en el futuro un registro muy detallado de todo nuestro comportamiento y de nuestra conducta. ¿Qué pasa con todo ese conjunto de datos y cómo va a cambiar la forma en la que somos educados? El hecho de que hoy tengamos las calificaciones de nuestros hijos en línea y que podamos hacer un seguimiento del comportamiento en la escuela, del aprovechamiento de nuestros hijos a lo largo de un ciclo escolar, a lo largo de los años, nos da también información. ¿Cómo lo estamos interpretando a quienes nos dedicamos al tema educativo? Gracias, maestro. Amigos, estamos teniendo una interesante charla con el maestro Miguel Ángel Pérez. Estamos platicando sobre esta revolución tecnológica. Regresamos. Amigos, estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Estamos platicando con Miguel Ángel Pérez y estamos retomando lo que es la evolución o revolución tecnológica. Maestro, ya nos has dado una cátedra prácticamente de lo que está pasando en esta revolución tecnológica, pero hay un tema fundamental que me gustaría que pudieras ahondar, sobre todo para nuestra comunidad docente, que tiene que ver con esta ética digital, si es que está bien dicho primero, y segundo, porque me parece que estamos transitando también a cuestiones que tienen que ver con qué estamos haciendo con el Internet, qué uso seguro le estamos dando, qué está pasando con el ciberbullying, con el sexting, y pareciera que también Cambridge Analytica
transformó todo lo que has estado comentando, estas huellas digitales, la información que hacemos. ¿Qué pasa con nuestros datos personales? Bueno, uno de los temas que a mí me apasionan más tiene que ver con el tema de ética de la información. De hecho, el libro que publicó Fundación Telefónica tiene que ver con la ética digital y con la ética de Internet. Bueno, pues, como te decía, el hecho de que nosotros pongamos nuestros datos en línea, algunos de una manera voluntaria y otros de manera involuntaria, por ejemplo, cuando alguien filtra nuestra información, nos expone sin duda alguna a un mundo de riesgos, ¿no? Como te decía hace un rato, poner a un niño menor de 13 años en una red social, pues además de constituir una violación de los términos y condiciones de esa red, nos expone y expone a nuestros hijos a un conjunto de riesgos muy grande. Entonces me parece que tenemos que reflexionar sobre las oportunidades que nos brinda esa tecnología. Por primera vez tenemos la manera de comunicarnos de manera horizontal todos, y esto debe ser aprovechado. Los maestros pueden aprovechar las redes sociales para poder construir junto con sus alumnos nuevo sentido, hacer lo que se llaman hoy narrativas digitales. Los adolescentes y los niños están en búsqueda de construir una identidad. Jerome Brunner ha dicho que nuestra vida es una narrativa. Entonces, hoy tenemos los elementos para poder narrar y podernos construir como seres humanos, construir nuestra identidad. Infortunadamente, eso trae una serie de riesgos muy grandes. Hemos estudiado cómo los adolescentes, por ejemplo, constituyen la noción y el concepto de privacidad. Lo que probablemente mi generación consideraba como privado no es hoy privado para los adolescentes. Y si bien es cierto que esto cambia su perspectiva de la forma en la que deben compartir la información, también esta forma diferente de concebir la privacidad los expone a riesgos, ¿no? A mí no me gustan esos discursos que aterran, que espantan, que asustan respecto a esto. Pero me parece que sí es importante tener una consideración de cuáles son las eventuales consecuencias de exhibir información privada, ¿no? Educar a nuestros hijos para que no expongan su vida privada en público por los riesgos que acarrea, ¿no? Me parece que ahí hay un tema importantísimo para los educadores. Debemos hacer a nuestros estudiantes conscientes de por qué esta información no es conveniente que sea expuesta. Y los que empezamos somos los padres, ¿sabes? Lo que llaman el parenting en inglés no es otra cosa que publicar fotografías de nuestros hijos en las redes sociales. Nos sentimos tan orgullosos de lo que estamos logrando con su crianza que ponemos en línea cantidad de fotografías de nuestros hijos sin preguntarles a ellos. Quizás en el futuro ellos no quieran que esta información esté disponible. Entonces, los primeros en exhibir y exponer la privacidad de los seres humanos somos los propios padres. Y esto nos trae una reflexión, sin duda, ¿no? Porque ¿cuál es el verdadero sentido de la privacidad cuando tienes hoy en día un escaparate de nivel global? Hay algunas personas que se sienten muy orgullosas quizás de beber o de lastimar a un animal o de llevar a conductas que a lo mejor pueden ser muy graciosas, simpáticas, socialmente muy populares, pero que en realidad exponen a la persona y le exhiben como alguien cuyas conductas probablemente en el futuro no van a ser motivo de orgullo. Entonces, me parece que es necesario que dentro de las escuelas desarrollemos el criterio moral, ¿sabes? Hay gente que cree que la moral se puede aprender solamente con la simple repetición de normas, pero en realidad el criterio moral, si nos atenemos a lo que dicen los grandes educadores y los grandes psicólogos, el propio Piaget, Kohlberg, nos han explicado cómo se construye el criterio moral de los seres humanos, cómo pasamos de la heteronomía, es decir, del niño al que le dices, tienes que hacerlo porque lo digo yo que soy tu papá, es la pura heteronomía, a la autonomía, que es el hecho de que tú te regules solito. Eso es un proceso. Pasar de lo heterónomo, del niño pequeño, que no puede cuidarse así solo, que no lo puedes dejar solo porque se puede lastimar, porque puede sufrir un accidente, etcétera, al ser humano adulto, es un arco que lleva 15, 16, 18, quizás 20 años. Y donde los padres y los maestros tenemos que acompañar el proceso de poco a poco dejar que el chico vaya llevando y tomando decisiones y llevando adelante una regulación de su conducta, una autorregulación de la conducta. Entonces, cuando tú llevas a un chico a una red social, al uso de Internet, lo estás llevando a un lugar donde tiene que aprender a comportarse de tal manera que autorregule su conducta, donde no ofenda, donde no exhiba, donde no agreda, porque eso es parte de lo que pasa en las escuelas. En las escuelas vemos a chicos que en un problema que tiene que ver básicamente con el control y con el poder, agreden a sus compañeros, los ofenden, ¿no?
abusan de un supuesto poder, ya sea por la superioridad física o por lo que tú quieras y mandes, cualquiera que sea los elementos que en la imaginación de un niño o de un adolescente sean motivos de superioridad. Y entonces este tipo de fenómenos de abuso del poder, de abuso del control sobre los compañeros, se lleva a las redes sociales. Y entonces cuando un chico hace uso de este tipo de herramientas, de elementos de comunicación y de participación social, se pone en juego otra vez el tema de la autorregulación. Uh-huh. Y si no hay un proceso de autorregulación desde la primera infancia hasta llegar a la edad adulta, si no se favorece la autonomía de los seres humanos, lo que va a ocurrir cuando hagan uso de las tecnologías es que van a repetir los mismos fenómenos y procesos que estamos viendo en el aula o que estamos viendo en la casa. Entonces, me parece que uno de los grandes retos de los maestros en cuanto se refiere a la ética de la Internet tiene que ver con formar ciudadanos digitales. Así como formamos a ciudadanos para que no tiren la basura, no se pasen los saltos o no se metan en la fila, tenemos que educar a los niños para que cuando hagan uso de las redes, cuando hagan uso de Internet, se comporten de una manera tal que se autorregulen y no hagan víctima a los otros de abusos, etcétera, ¿no? Ahí hay me parece una área de oportunidad importante para padres y maestros. Cuando hablas de ciudadanía digital me parece muy interesante porque finalmente la ciudadanía nos da dos componentes, nos da derechos, pero también nos da obligaciones. Yo creo que en esta parte que estás tú analizando muy bien, hay un marco regulatorio para ir transitando hacia esa ciudadanía digital que lo hemos estado también discutiendo, porque hoy en día pues ya estamos hablando o queremos tener un expediente clínico único, ¿por qué no un expediente escolar donde permitamos también ver la trayectoria, calificaciones, qué podemos mejorar de nuestros aprendizajes, ¿no? Que en México pues evidentemente hay que trabajar en ciertas materias, pero además, ¿cómo le podríamos generar esta nueva ciudadanía digital si no tenemos un marco regulatorio? Bueno, me parece, porque soy filósofo, que si bien el terreno de la ley es el terreno de la heteronomía pura, porque es el Estado el que pone los límites para que no pases de ahí, es quizás la frase más adecuada. Mi padre, que era un hombre con una formación de abogado, me decía que la ley era como un redondel, una barrera como la que hay en las plazas de toros, en el que tú puedes desplazarte con toda libertad, pero donde está la barrera ya no puedes pasar. Y esa barrera es el respeto al derecho de los otros, ¿no? Me parece que eso es importante. Pero como filósofo defiendo el valor y la importancia de la ética, es decir, de la construcción de la propia responsabilidad. La palabra responsabilidad es muy bonita porque viene de la misma raíz que responder. Ser responsable es responder por tus actos. No es decir, es que a mí me hicieron, a mí me dijeron, a mí me lo encargaron y nunca asumir la responsabilidad de tus actos. Es decir, esto ocurrió porque yo lo hice, es muy difícil. Y que en la historia del derecho, además, la ética y la moral, pues hacen a las leyes finalmente. Sin duda alguna, porque al final de cuentas lo que buscamos es la armonía en la convivencia humana. La ley no sería necesaria si los seres humanos pudiéramos comportarnos de una manera ética, si pudiéramos hacer lo que debemos hacer. Pero construir el criterio moral, como te decía hace un rato, es un ejercicio de la libertad y es un ejercicio que se tiene que aprender. Si no hay condiciones en la educación para que desarrolles el criterio moral y te hagas responsable, es decir, para que respondas por tus actos, jamás vas a poder utilizar la libertad. Porque la libertad es el espacio para hacerse responsable, es el espacio para que te construyas como ser humano. Homo faber no nomás es el que hace, es el que se hace. Hacernos seres humanos es sernos responsables, responder por nuestros actos. ¿Me entiendes? Sí. Si yo llevo a cabo un acto que tuvo una consecuencia, debo asumir la responsabilidad, es decir, responder por mis actos. Y es lo que cuesta más trabajo. Generalmente siempre estamos buscando a quién culpar por nuestras decisiones. Y eso habla de la falta de criterio ético, de criterio moral. Y es por eso que es necesario entonces alrededor una regulación. Pero confío y creo que si nosotros tenemos un sistema educativo robusto, que entienda la necesidad del desarrollo del criterio moral de los chicos, la clase de civismo que recibíamos cuando yo era niño es, por lo tanto, el espacio para construir ciudadanos, es decir, construir gente libre, gente que puede comportarse sin necesidad de que alguien lo esté regulando o lo esté mandando. Maestro, finalmente, en esta nueva etapa del gobierno se ha planteado una nueva Ley General de Educación. Dentro de esta misma ley hay un componente que marca una agenda digital educativa, que por primera vez la ley establece el uso apropiado de las tecnologías de la información y comunicación, pero no llega ahí, sino que también le menciona conocimiento y aprendizaje digital.
Maestro, ¿cómo ves este panorama o hacia dónde hay que transitar con esta nueva posibilidad que lo que comentábamos finalmente, la ley nos va a permitir hacer muchas cosas? Que haya una estrategia digital nacional es fundamental. En estos tiempos es fundamental. Que de ahí se derive una agenda digital educativa que establezca como estrategias y acciones para poder lograr el que las tecnologías digitales cumplan una función social y una función de construcción de los ciudadanos mexicanos como ciudadanos que pueden aprovechar esta tecnología para tener el poder, para poderse construir como una nación libre, democrática, que progresa y que logra para todos el bienestar, es esencial. Me parece que contar con una agenda digital educativa es hoy en día una tarea que no se puede eludir. Si a eso le agregamos una interacción entre las diferentes instancias del poder público, tanto en el poder legislativo como el poder ejecutivo, el poder judicial, es decir, que todos los poderes puedan aprovechar esta estrategia digital nacional y podemos interconectarnos, podemos construir una nueva forma de organizar la educación en México que colabore con las otras instancias, con los otros poderes para construir una nación de bienestar basada en las nuevas tecnologías digitales y en la revolución digital que estamos viviendo. Maestro, muchas gracias por tus comentarios y por tu tiempo para haber venido al programa. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecerles a todos por estar sintonizándonos. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Televisión educativa.